Hola, ¿qué tal? Soy el estudiante Mario Patiño Tencio de la carrera de Profesorado en Educación Media Diversificada, Universidad Internacional Nueva Luz, materia didáctica general. En este, en este momento tengo el placer pues de explicarle, más que todo de dar una pequeña clase acerca de la materia afín a mi carrera, dibujo uno lineal. En el mismo pues presentaré detalladamente cómo voy a desarrollar la clase como si estuviera en persona pues con mis estudiantes. Seguidamente, jóvenes, no podemos empezar nuestra clase sin darle gracias a Dios por todas las cosas buenas que nos da, por la oportunidad de poder estar aquí, de poder respirar, de poder vivir, de poder ver todas las cosas maravillosas que Dios nos provee día con día. A ver, algún estudiante que tenga la amabilidad de leerme la oración presentada. Ok, chicos. Este, Primero que todo, vamos a leer la oración. Señor, gracias por este nuevo día. Te pedimos que ilumines nuestra mente para entender, nos des paciencia para aprender y sabiduría para aplicar lo que hoy estudiaremos. Ayúdanos a respetarnos, trabajar en equipo y ser luz entre nuestros compañeros. Ponemos este tiempo en tus manos. Amén. ¿Qué quiere decir esta oración? Que debemos ser luz, debemos estar conectados como equipos. Tenemos que tener presente de que cada quien que nos rodea en el salón de clase es, es parte de nuestro equipo y también tratar de entender lo más que se pueda, aprovechar el momento de la clase, preguntar, hacer todas las cosas posibles, hacer lo que esté a su alcance para entender las clases y desarrollarla pues de la mejor manera posible. Ok, como biografía, primero que todo, como ya ustedes saben, soy su profesor de la materia dibujo uno lineal. Mi nombre es Mario Patiño Atencio, docente de la misma. A mí prácticamente me gusta pues que las clases sean lo más dinámicas que se pueda, que puedan captar toda la información que les brindaré en las clases y al igual también me gusta que el estudiante sea participativo, que el estudiante aproveche el momento que está en la clase, en la hora que tenemos y pueda completar todas sus dudas, pueda hacer todas las preguntas posibles. Entre más participan chicos, es mucho mejor para el desarrollo de la clase y así pues vamos entendiendo cada una. También pues me gusta pues ser parte de su desarrollo y su aprendizaje día con día. Espero pues juntos podamos aprender de esta manera y lograr los objetivos que tenemos de la misma. Como introducción, la asignatura es dibujo uno lineal. Ok, tenemos 3 horas a la semana. En este caso le estamos dando clase al grupo de 10º grado A o cuarto año A, su docente Mario Patiño. El tema que vamos a tocar como primer punto es la introducción al dibujo técnico, historia del dibujo. Ok, también vamos a ver algún video para desarrollar la primera actividad que tenemos y vamos a observar pues en el siguiente video. Es importante que presten mucha atención porque luego les estaré haciendo algunas preguntas y sería bueno pues que estén dedicándole total atención al video que les voy a colocar.
El dibujo técnico lineal es una disciplina que se encarga de representar gráficamente diferentes tipos de objetos, estructuras y sistemas, utilizando únicamente líneas rectas y los conceptos de la geometría básica. Algo que diferencia al dibujo técnico lineal del dibujo artístico son las reglas y las normas estandarizadas que utiliza el área del dibujo técnico lineal para poder tener una comunicación precisa y clara entre diferentes personas involucradas en un mismo proyecto. Para garantizar uniformidad en el dibujo técnico lineal, se han determinado estándares y normas internacionales, establecidas por la Organización Internacional de Normalización, ISO, y por la American National Standard Institute, ANSI. Dentro del dibujo técnico lineal existen diferentes representaciones gráficas. Por ejemplo, los planos arquitectónicos, planos de planta, cortes, elevaciones, etc. Los planos de ingeniería, en donde vemos cortes de detalle, planos estructurales, etc. Los croquis o diagramas de flujo, que son esquemas que nos ayudan a entender conexiones, secuencias, espacios, etc. Y finalmente los diagramas de circuitos eléctricos, en donde se representan los diferentes componentes de la instalación eléctrica. Repasemos algunos conceptos básicos. El plano de proyección es el espacio en donde se realiza el dibujo en dos dimensiones. Comúnmente se utiliza un papel o una lámina en blanco para poder trazar todos los elementos. El punto y línea. En el dibujo técnico, el punto es la representación gráfica más simple y elemental. Esta no tiene dimensiones. Por otro lado, la línea es un elemento de una dimensión y está formado por una sucesión continua de puntos alineados. Uso de instrumentos. Para el dibujo técnico, se utilizan principalmente instrumentos como los lápices, reglas, escuadras, transportador y compás. Todos estos instrumentos nos ayudan a trazar las líneas, los ángulos de manera precisa. Trazado de líneas. Para trazar líneas se utiliza una regla o un par de escuadras como guía. El lápiz se coloca en el punto de inicio y se desliza a lo largo de la regla o escuadra, manteniendo una presión constante. Trazado de ángulos. Para trazar ángulos se utiliza un transportador. Se coloca el centro del transportador en el vértice del ángulo y se traza una línea correspondiente a cada medida angular. Trazado de curvas. Para trazar líneas curvas se utiliza un compás. Se debe ajustar la distancia entre las puntas del compás según sea el radio deseado y se traza el arco o círculo manteniendo una presión uniforme. Clasificación de líneas. Dependiendo de su función y forma, las líneas pueden ser visibles, líneas no visibles y líneas de eje. Las visibles representan bordes y contornos. Las líneas no visibles indican elementos que están en segundo plano y la línea de eje representa simetría. Tipos de líneas según su grosor. Las líneas base de trazo continuo y grosor medio son las más usadas para contornos y líneas visibles. Las líneas discontinuas son más utilizadas para lados o planos ocultos. Escalas gráficas. Son las proporciones utilizadas para reducir o ampliar un dibujo a una determinada escala. Se representan como una serie de segmentos de línea bien graduados. Exploración de formas y proporciones. La técnica lineal puede utilizarse para estudiar y comprender las proporciones y relaciones entre las formas en la representación artística. Los artistas pueden utilizar líneas precisas para medir y representar con exactitud las dimensiones y las relaciones entre elementos de una composición. Dibujo de objetos detallados. En algunas formas del arte, como la ilustración científica, la técnica lineal puede ser útil para representar objetos con un alto nivel de detalle. Esto es especialmente relevante cuando se trata de crear representaciones realistas de sujetos. Dibujo arquitectónico y perspectiva. En la representación de edificios y escenas urbanas, el dibujo técnico lineal puede ser una herramienta valiosa para lograr una representación precisa de la perspectiva y las líneas de construcción. Esto es útil para crear ilustraciones arquitectónicas y urbanas. Estudios y bocetos preliminares.
Los artistas pueden utilizar la técnica lineal en bocetos y estudios preliminares para analizar la estructura y la composición de una obra de arte. Esto puede ayudar a visualizar cómo se organizarán los elementos en el espacio y a refinar el diseño. Experimentación estilística. Aunque el enfoque lineal puede parecer más técnico, los artistas también pueden experimentar con su estilo personal al combinar precisión lineal con elementos más expresivos. Esto puede crear un contraste interesante y único en la obra final. Ilustración técnica en el arte conceptual. En el campo del arte conceptual, donde se crean diseños para películas, videojuegos u otras producciones visuales, la técnica lineal puede ser valiosa para comunicar claramente detalles y especificaciones a otros miembros del equipo. Nos vemos hasta la siguiente clase. Ok, estudiantes, después de haber observado el video, pues seguidamente tenemos las indicaciones para realizar la primera actividad, que es la lluvia de ideas. No es más que compartir todas las ideas que tenemos de o, o intrigas que tenemos acerca del video, ¿no? Para realizar nuestra actividad, primero debemos contestar individualmente las siguientes preguntas y luego compartiremos esas respuestas con nuestras ideas. Ok, la primera pregunta más que todo es ¿cómo explicarías con tus propias palabras qué es el dibujo técnico? El dibujo técnico no es más que la representación gráfica de lo que uno observa, de lo que observamos en nuestro diario vivir en una hoja. Representamos un ejemplo. Vamos a representar en una hoja utilizando lápiz, un borrador, una plumilla, una regla, un compás. Si queremos dibujar un auto, si queremos de repente dibujar una fachada de la iglesia que vimos, que nos agradó, o una casa, o este, queremos representar gráficamente un mueble que nos gustó, lo queremos dibujar. Obviamente también tenemos que conocer pues el tema de las medidas, el tema de los ángulos, las, el uso del escalímetro para poder observar a mayor o corta distancia a nuestro ojo el dibujo que estamos haciendo. Entonces, más que todo eso se trata del dibujo técnico. ¿Para qué creen que sirve en la vida real? Bueno, funciona en la vida real como en la laboral para representar lo que querramos. En este caso, si queremos dibujar un cruce de carreteras o una ubicación, podemos hacerlo mediante líneas, mediante puntos que unan líneas y que tengan sus distancias que estén bien acotadas. Por eso sirve para nuestra vida real, para más que todo un ejemplo. Si queremos llevar el trámite de la luz de nuestra casa, ellos nos van a pedir para gestionar el croquis de la ubicación de nuestra vivienda. Además de eso, el plano eléctrico de la vivienda. Entonces, para eso es importante el dibujo técnico, ya que uno como cliente busca un punto de referencia y lleva a punta de línea recta en una hoja, utilizando una pluma, un lápiz y una regla, la ubicación, el cruce de calle, los nombres, los puntos de referencia más conocidos a medida que vamos este, recorriendo nuestra ubicación hasta llegar pues a nuestra vivienda. Ya le damos entonces el acceso a los inspectores de la luz de que sepan dónde está la residencia. También podemos desarrollar un plano eléctrico que no es más que líneas rectas, curvas que desarrollen pues dónde están nuestros circuitos eléctricos, nuestras lámparas, todo eso que englobe pues más que todo el sistema eléctrico de nuestra vivienda. ¿En qué trabajo o profesiones aparece el dibujo técnico? Cuando nos vamos a las profesiones, podemos hablar de la arquitectura, que, que su mayor fuerte no es más que dibujar, ya sea en computador o ya sea en una hoja,
Anteriormente, pues, cuando no teníamos el alcance de la tecnología que actualmente vivimos, todos los planos se desarrollaban a pulmón. A pulmón quiero decir a pluma, a punta de hojas de plano, reglas, escalímetros y demás borradores. Se realizaban los planos arquitectónicos, los planos estructurales, los planos eléctricos y demás. Ahora tenemos la tecnología y de la mano pues aquellos software especializados como AutoCAD, Civil 3D, AutoCAD Civil 3D, CipiCAD, Revit, que nos ayudan más que todo a renderizar físicamente lo que queremos pues diseñar. En pocas palabras, llevar de la mano pues la imaginación en la parte virtual y que la parte virtual pues al final se puede imprimir en un papel. Entonces, ¿cuáles son las profesiones? Los que son los licenciados en edificaciones, los topógrafos cuando hacen medición de tierra, titulación, segregaciones, los ingenieros cuando también necesiten diseñar estructuralmente un edificio, dos, tres plantas, también utilizan lo que es el dibujo lineal. Los arquitectos y demás pues profesiones que utilizan los conceptos básicos y software especializado para lo que es el diseño de alguna infraestructura o de algo que querramos pues diseñar. Mencionen un ejemplo que hayan visto o que apareció en el video. Bueno, en el video vimos bastantes ejemplos como fue la el dibujo de una zona urbanística, una vivienda, piezas industriales, piezas de equipos industriales. Un ejemplo claro puede ser de repente fuimos con nuestra familia a una mueblería, nos gustó un mueble y supongamos que no se acordaron bien del mueble que les gustó y querramos pues de repente acordarnos, dibujamos, dimensionamos en una hoja pues con medidas acotadas ya el mueble que nos gustó y representamos entonces aquel mueble en una hoja. Ya eso es un conjunto de puntos y líneas, curvas, rectas, líneas rectas que representan pues un dibujo técnico. O de repente queremos hacer un anexo en nuestra casa para poder tramitar los permisos de ocupación y de construcción. Requerimos pues de un dibujo en un plano para entregar de repente el empleo del software AutoCAD Civil 3D, hacemos esa parte del anexo de la vivienda, la representamos en una hoja y pues la llevamos para tramitar la gestión de los permisos. También podemos observar pues cuando van a titular una tierra o van a segregar una tierra, simplemente el topógrafo de la mano con sus ayudantes, sus cadeneros y sus equipos especializados, toman las cotas pertinentes, las coordenadas, las llevan a un plano y ya pues indica mediante una escala pues la parte de tierra o la porción de tierra que fue segregada. Entonces son muchos los ejemplos que vemos en la vida real y que podemos representar gráficamente en una hoja o en en un software pues ya especializado. Como parte complementaria tenemos los tipos de dibujo técnico. El dibujo arquitectónico, como ya lo había mencionado, es el tipo de dibujo que se utiliza para diseñar y representar construcciones como casas, edificios, planos. Tipos de dibujo técnico, tenemos el dibujo arquitectónico, los planos de una vivienda. También tenemos el dibujo mecánico, que no es más que se utiliza para representar las piezas y máquinas con medidas exactas. Como ya se los había mencionado, chicos, la parte de un motor o herramientas, piezas de un equipo industrial más especializado
de repente surgió un problema y necesitemos diseñar un tornillo a medida, pues lo podemos dibujar, ya sea con un software especializado, Revit, CiPCAD, o de repente lo podemos hacer en una hoja como parte preliminar para lo que es el diseño del tornillo. Entonces, disculpen, muchas cosas pues se pueden hacer con nuestra imaginación. Tenemos el dibujo eléctrico, como ya les había comentado, sirve para representar instalaciones eléctricas mediante símbolos. En este caso, pues, el sistema eléctrico de un depósito, de una vivienda, todo ese conjunto de cargas que lleva, aparte, como parte complementaria de una hoja de plano de la parte eléctrica de la vivienda, aquellos dibujitos de los circuitos, las lámparas, los tomacorriente y demás, pues, que corresponden al sistema eléctrico de la vivienda. También tenemos el dibujo industrial que ya les había comentado. Se utiliza en la fabricación de productos mostrando cómo deben hacerse. Un ejemplo, diseños de muebles o piezas industriales. Seguidamente, pues, chicos, para, para finalizar la clase, tenemos una actividad sumativa y la vamos a hacer de manera grupal para que puedan apoyarse, puedan tener esa pequeña lluvia de ideas como equipo. En grupo somos 30 estudiantes, en grupo de 3, 10 grupos de 3, pues me van a desarrollar esta actividad sumativa. En este caso, pues aquí tenemos un cuadro o una tabla comparativa, en este caso, tipo de dibujo técnico, arquitectónico, mecánico, eléctrico, industrial. En la siguiente columna colocan un ejemplo, por decir arquitectónico, la planta arquitectónica de un depósito para un depósito para autos. Mecánico, alguna pieza, algo que se requiera diseñar de un motor eléctrico, la parte eléctrica, de repente las conexiones o un sistema, un circuito simple de, por decirlo, de un baño. La parte industrial, pues ya ahí engloba muchas áreas, dependiendo de lo que usted quiera representar, por lo menos un engranaje de un motor industrial o algo que les venga pues a la imaginación. Les recomiendo que investiguen, no se queden con todo lo que les he explicado. Les recomiendo que escudriñen lo más que puedan. Para eso tenemos las redes sociales, tenemos también Google, la inteligencia artificial también es importante. Y bueno, pues en la siguiente columna tenemos para qué sirve. Ya tenemos el tipo de dibujo técnico, el ejemplo y para qué sirve y dónde se utiliza. ¿Para qué sirve? Supongamos una parte arquitectónica, una planta de fundación de un garaje. ¿Para qué sirve eso? Para de repente representar gráficamente y calcular los materiales que se requieran en ese garaje, donde se utiliza de repente para tramitar un permiso de construcción en los bomberos, en el municipio. Y al final, pues, de cuentas, tenemos la evaluación, que es muy importante. Es muy importante que ustedes conozcan que cada asignación que se les deja en clase tiene algunos criterios de evaluación, como lo es la organización de la información. En este caso, es un 30%. Presenta el cuadro completo, ordenado y con información clara y correcta. Participación en el trabajo grupal. Colabora activamente, aporta ideas, respecta a sus compañeros, 20%.
expresión de ideas, explica sus ideas de forma clara, coherente y comprensible. Un 20%, seguimiento de las indicaciones, cumple con las instrucciones dadas para la actividad. 15%, puntualidad, entrega el trabajo en el tiempo establecido, un 15%, y la sumatoria de todo eso es un 100%. También les voy a pedir que me ilustren el cuadro para que se empapen más en el tema y podamos pues dar por terminada esta primera clase que hemos tenido de la semana. Así que chicos, les pido que se animen y den lo mejor de ustedes en esta materia. Aquí estamos para aprender y para ayudarles en lo que más necesiten. Que tengan excelente fin de semana y gracias por toda pues su paciencia y sus ganas de aprender.